Bienvenidos a un nuevo episodio de Legado y Liderazgo, el espacio donde exploramos, Luis Urbano y yo, cómo las empresas familiares construyen propósito, continuidad y excelencia a lo largo del tiempo. Y nadie mejor, desde mi punto de vista, para hablarnos de excelencia. Nos acompaña hoy Javier Roza, director general de Mantequerías Arias, la filial de la empresa francesa Savencia Fromage y Dairy, aquí en España y Portugal. Es una de las compañías lácteas más reconocidas de España, por supuesto, con más de 175 años de historia. Y su marca, que es una marca reconocidísima de todos nosotros, Arias, ha sabido evolucionar desde una tradición profundamente artesanal hacia un modelo más industrial e innovador, una empresa puntera en el mundo de gran consumo hoy en día, pero todo esto sin perder sus raíces, que sobre esto nos contará un poquito más Javier durante esta charla de hoy, que es una charla amiga. Javier ha impulsado una transformación que combina la profesionalización, la sostenibilidad y respeto por un legado histórico único. Y hoy hablaremos sobre eso, sobre la cultura, el futuro, la innovación y también sobre su propio camino como líder desde sus inicios. Somos un poquito cotillas, Javier, entonces nos gusta que nos hables un poco también de ti, de tu carrera y tus aprendizajes. Y nada, bienvenido Javier, y es un placer estar contigo y Luis. Para mí también es un placer estar con vosotros, tanto Luis como Bill. Empezamos así, con esa faceta un poco más cotilla por nuestra parte. Antes de llegar a Arias, acumulaste experiencias muy relevantes en el mundo del gran consumo. Cuéntanos qué aprendizajes personales y profesionales te han acompañado y cómo han influido en tu forma de liderar el día de hoy. Bueno, la verdad es que al final, claro, el proceso de profesional, ¿no? Al final te van afectando pues todo lo que te va pasando. Evidentemente, yo he tenido en mi trayectoria, que ya son más de 35 años, ¿no? de gran consumo, he tenido en el fondo dos grandes escuelas. Una fue Unilever, 7 años allí. Luego tuve una pequeña transición en Schweppes, que fue muy interesante, pero cortísima, en unos meses, hasta que llegué ya hace 18 años aquí a Arias. Con lo cual, en el fondo, yo soy hombre de dos empresas, de Unilever y de Arias. Muy diferentes porque Unilever es una empresa multinacional, al estilo más o menos clásico, una gran escuela, eso sí que de ese periodo lo que quizá más puedo recordar como lo que realmente me ha marcado es la profesionalidad, el rigor, los procesos. Verdaderamente es una escuela de marketing fundamentalmente, pero de negocio, ¿no? Entonces, y luego esta parte de Arias, que ya es muy larga también, 18 años, lo que me ha servido fundamentalmente, yo creo, es para ir aplicando pues quizá pues estos principios que vas aprendiendo, estas formas de actuar, e ir adaptándolas a otra realidad, ¿no? Un mercado diferente, con otro tipo de personas, en las cuales ya no tienes tanta digamos, el aparato el sistema de una empresa de muchos años que ya lo tiene muy establecido, con procesos muy claritos y que todo sabes lo que tienes que hacer, a una empresa en la que, bueno, hay sistemas, hay procesos, es una empresa profesional, pero la diferencia de país, de hábitos alimenticios, porque estamos hablando ahora de alimentación, con unos productos que no son iguales en todos los países, pues eso te hace tener que adaptarte un poquito a la forma de funcionar. Es el hecho de que una empresa como esta, donde tenemos 5 fábricas en España, te obliga a una perspectiva de personas que, bueno, pues no son licenciados, ni máster del universo, ni managers, sino que están en el shop floor, en las fábricas, y por tanto tienes que dimensionar un poco todo, la comunicación, lo que tienes que hacer para que esa gente esté, bueno, pues lo más a gusto posible, ¿no? Entonces, esa dimensión de mucha sensibilidad y de entender que tienes distintas poblaciones a las que tienes que tratar de la mejor forma posible, pues ha sido una riqueza brutal, ¿no? Quizás, sí, para empezar, diría que
Esta sería un poco, a lo mejor, algunas de los titulares, ¿no? que yo os diría. Pero ambas experiencias complementarias, ambas experiencias enriquecedoras y ambas experiencias, vamos, que yo si pudiera repetir mi vida profesional, lo haría exactamente igual, probablemente, ¿no? Javier, siguiendo curioseando un poco en estas cosas y quizá por ir a algún tema más concreto, nosotros pensamos que siempre en una carrera hay cosas momentos que te marcan. ¿Tú hay alguna decisión o alguna experiencia que haya cambiado tu manera de entender tu papel como líder, de dirigir equipos? Es decir, que haya sido relevante y que la recuerdas como ese momento en que cambiaron cosas. Yo tuve, no sé si fue la fortuna, creo que sí, al final, de tener un jefe, un primer jefe que para mí suponía todo lo antitético que debía ser un buen jefe. Es decir, no, o sea, fue una experiencia mala. De hecho, me fui de esa empresa, antes os mencioné Oral-B, porque, bueno, pues porque no estaba a gusto y me fui a otro sitio, que fue este caso de nivel, ganando menos, porque la situación era realmente mala, no era solo yo, era el resto de los colegas, ¿no? Entonces, esa experiencia me sirvió para decir, no quiero ser así, cuando yo sea jefe, no quiero ser así, quiero ser lo contrario. Y luego tuve otra suerte, que es llegar a Unilever con mi primer jefe, que era, bueno, una persona que ya murió, director de marketing entonces de Lida Gibbs, Santiago del Castillo, que era lo contrario, un fantástico líder, una persona motivadora, te hacía el challenge, que es lo que en el fondo los jefes buenos tienen que hacer para que fueras tú el que des todo lo que puedas, el que te impongas tú tus propios desafíos. Y la verdad es que fue, digamos, pasar pues justamente en ese momento en el que estás empezando a decir, yo ya sé lo que no quiero ser y ya sé lo que quiero ser en el futuro. Entonces, fueron esos años de tener muy claro efectivamente cómo quería ser, si algún día podía llegar a ser líder. Claro, a ver, yo era jefe de producto y tal, entonces, bueno, mi ambición era llegar a ser director general, era lo que yo quería. No me digas por qué, pero era lo que yo quería llegar a ser. Y no sabía si iba a poder conseguirlo, porque, bueno, se vendía muy caro, ¿no? Se venden muy caro esas posiciones, como es lógico, ¿no? Pero lo que sí tuve muy claro desde el principio, y precisamente por esas dos experiencias, eran los modelos que yo querría seguir. Tanto el modelo de no hacer nada como él, como el modelo de hay que hacerlo como esta persona, ¿no? Eso tuve la inmensa fortuna de que ocurrió muy pronto en mi carrera. Tengo un compañero de trabajo en Osborne que siempre decía, cuando hablaba del poder del ejemplo, que es lo que estás hablando tú, siempre decía, si mamá y papá leen, los niños también leen, ¿no? O sea, que un poco haciendo un poco de parodia de la relación padres e hijos, y lo que estás contando tú del liderazgo y cómo nos van marcando positivamente algunos estilos de liderazgo, está claro que es la mejor manera de aprender. Hay dichos ahí dentro de nuestra cultura popular, ¿no? La cultura popular, también de nuestro entendimiento de la vida y de nuestros valores, que luego son muy sencillos si los aplicamos, ¿no? Que es, a ver, no, lo que no quieras que te hagan a ti, no lo hagas a los demás. O sea, es una cosa, bueno, eso está dentro de, en este caso, los valores cristianos, ¿no? Y es que es tan fácil como eso. O sea, si algo no te gusta que te hagan, lo que probablemente ocurrirá es que al 99% de las personas no les va a gustar tampoco, entonces no lo hagas tú cuando seas jefe, ¿no? Entonces, siguiendo esa regla, ya solo siguiendo esa regla, seguro que vas a cometer muy pocos errores, ¿no? Y también las empresas de escuela. Antes estábamos hablando de empresas como de Unilever, como empresa escuela, y de hecho, cuando he comentado con Luis cómo hacer ese podcast, hemos hablado un poco del papel de diferentes empresas como escuela. También hemos elegido con mucho cuidado el nombre de este podcast, de legado y liderazgo. Hemos estado hablando de liderazgo. En la empresa familiar existe una presión, que es la presión del legado, ¿no? O sea que tener 200 años, 2 siglos de historia detrás de la empresa, con un origen profundamente familiar, la empresa que lideras actualmente, tienes que adaptar un poco tu estilo, ¿no? Entonces me gustaría saber qué significa actualmente para ti liderar en una compañía que tiene un legado tan arraigado en la tradición
alimentaria en nuestro país. Cuéntanos un poco sobre esto y el juego este del legado y el liderazgo, ¿no? Y la presión que nos genera a todos, ¿no? Estoy tan afortunado de trabajar en una empresa como la que estoy, porque, claro, el hecho de que seas la empresa, en este caso láctea más antigua de España, con una marca, efectivamente, la marca Arias, cuando se empezó a hacer mantequilla, la familia Arias empezó en Asturias pues, en 1848, es que es una cosa única, porque tienes una historia, ahora que se habla tanto del storytelling, ¿no? Que es como, hay de la narrativa, ¿no? Que tiene un componente un poco, yo diría, peyorativo, porque es como que te inventas, ¿no? Tienes que inventarte una historia para que sea creíble. En nuestro caso no tenemos que inventar, la tenemos. Entonces eso es poderosísimo, porque ya tienes, digamos, la base, ¿no? para luego, bueno, pues lógicamente contarle a tus clientes y a tus consumidores, ¿no? Mira, la semana pasada estábamos en Valladolid, en una abadía, Santa María de Palazuelos, muy cerquita de Valladolid, que es una abadía que se ha documentado desde hace 800 años que allí producían queso de oveja y lo maduraban en cuevas, ¿no? Y nosotros justamente a 300 metros de esa abadía tenemos la fábrica de Bofar. Entonces, lo que hicimos la semana pasada fue, que por cierto es la marca de quesos más antigua de España, 1880, y este señor Bofar en 1882 consiguió ser proveedor oficial de la Casa Real, que entonces era Alfonso XII, que imagínate, en 2 años, en quesos, tendría que ser buenos los quesos para que te nombraran proveedor oficial, ¿no? Bueno, pues hemos querido mantener esa tradición y entonces hemos ahí hecho, con muchos expertos del mundo del queso, una selección, la elección del queso que, siguiendo esa tradición, que comenzó casi hace 150 años, pues mandarle al rey la pieza número 0 de la edición especial que haremos en Navidad. Esa historia, pues fijaros, ese storytelling, digo, vamos a ver, es que esto es así, es real, tenemos la documentación histórica de ambas cosas, entonces te da una potencia de tiro para poder hablar de tus marcas con autenticidad increíble, ¿no? Que no las tienes que inventar, ¿no? Están ahí y está esa historia. Pero por otro lado también te da el vértigo del tiempo, es decir, vamos a ver si voy a venir yo después de 200 años y me cargo el chiringuito. Entonces, te da una responsabilidad, yo diría, un poco mayor, y que además en el caso de ser una empresa familiar, yo diría que aún más todavía, porque cuando estás en una multinacional, oye, pues vale, pues sí, pues hombre, tú lógicamente haces tu trabajo lo mejor que puedes y sabes, porque quieres que obtengas resultados y quieres que todo vaya bien. Pero cuando esto es de una familia, sabes que si no haces bien tu trabajo, en el fondo ocurren varias cosas. Una, que te estás jugando no con los accionistas, que muchas veces no sabes ni quiénes son, sino con accionistas que sabes quiénes son, que son la familia que te ha contratado. Y que además ha depositado en ti una confianza personal, porque yo estoy aquí, aparte para llevar al negocio, como garante del patrimonio de esta empresa. Y el patrimonio es el patrimonio industrial, el patrimonio es el patrimonio de las marcas, el patrimonio de la reputación de la empresa, el patrimonio del saber hacer de la gente. Y si no lo consigo, estoy traicionando muchas cosas. Y la primera, la confianza de personas que me han, que han confiado en mí para llevar adelante este proyecto. Entonces, tienes por un lado una enorme suerte porque ese legado te da lo que decías, ese propósito, ¿no? Llevamos aquí 200 años, tenemos que llevar otros 200, ¿no? Entonces, te da autenticidad a todo lo que haces, pero también un enorme peso de que, bueno, pues hay que hacerlo, ¿eh? No solo decirlo, sino que hay que conseguirlo, ¿eh? Porque si no, pues tenemos un problema muy serio. Javier, la marca, como tú has dicho, tiene casi 2 siglos de historia. La marca Arias, ha vivido la marca distintas etapas, un primer origen familiar, después ha pasado a través de integraciones en grupos internacionales, aunque en este momento se mantiene ese tipo de origen familiar, por así decirlo. Pero ¿cómo se preserva la esencia, ¿no? de todo esto en un entorno que ha cambiado tanto, ¿no? que ha tenido pues diversos propietarios, diversos momentos de auge, momentos no tan buenos? Bueno, cuando tienes una historia de 178 años, creo que son ya, en el que pasas por la empresa pasó por varias guerras, ¿no? Para empezar, guerras mundiales, la guerra de Cuba, que no la vimos nosotros, pero que fue importante, una guerra civil,
que esa sí que fue realmente dura y complicada. Entonces, evidentemente ha habido unas transformaciones sociales brutales. Y cuando uno analiza lo que ha sido permanente y por qué esta empresa pues, ha sido capaz de adaptarse, es porque en el fondo yo creo que lo que tenía desde el principio, la primera familia Arias que empezó el negocio y la familia Bongren que sigue ahora con el nombre de Grupo Savencia, lo que han tenido yo creo en común es el respeto absoluto por el cliente, el consumidor, dándole el mejor producto posible. Esa yo creo que es la clave. Un producto de calidad, además de una manera irrenunciable, hombre, lógicamente adaptándose en cada momento a esas nuevas, digamos, tendencias o nuevas necesidades que van surgiendo, pero era irrenunciable la calidad. Cuando el señor Arias, el hijo de la primera familia, digamos, la segunda generación, fue un genio, porque una de las cosas que hizo fue prometer, y empezó a hacer publicidad hace más o menos, la primera publicidad que en medios masivos de Arias fue en 1920, por ahí. Y la promesa que hacía que es la única marca que pone la fecha de envasado en el pack, en el envase. Entonces decía, exija usted la mantequilla más fresca. Fijaros, la promesa era de frescura, que además que era complicadísimo. Ahora ponemos, ¿sabéis? En la alimentación ponemos la fecha de consumo preferente, es decir, cuando se acaba el momento mejor. Ellos lo que ponían era el momento en que se fabricaba y a partir de allá empezaba a contar en negativo. Pero entonces, cuando miras atrás, te das cuenta de que ya desde el principio, y probablemente esas eran las razones por las que esa marca tuvo un enorme éxito en ese momento, porque era muy buena, y era lo que comunicaba. Bueno, pues ahora en el fondo hacemos lo mismo, productos que son muy buenos y comunicamos su bondad y ahí no regateamos. O sea, nosotros no bajamos la calidad porque haya que ahorrar, no, o sea, el producto tiene que ser al revés, tiene que ser cada vez mejor y de hecho vamos mejorando cada vez los productos que tenemos con esa idea. Es que no hay otra solución y es la calidad de los productos la que hace la calidad de los resultados. Es decir, el beneficio de la empresa, que es absolutamente necesario, lógicamente, para sobrevivir, no es en fin en sí mismo, es la consecuencia de tener productos de calidad. Y los productos de calidad solo los hacen las personas que saben hacerlos y los tienes que cuidar. Entonces, si ves la lógica, es muy fácil. Mejores personas, profesionales excelentes, bien tratados, que hagan los mejores productos sin concesiones y con eso tendrás éxito. Y eso creo que era lo mismo que hacían de una manera quizá menos explícita las familias Arias y que ahora también hace el Grupo Savencia. Y ese es el hilo conductor. Y si estamos aquí dentro de 150 es porque los que vengan después de nosotros seguirán haciendo eso. En mi experiencia, las empresas que duran tienen esta característica que acabas de describir, Javier, que suelen tener una forma de pensar, una cultura muy potente. Es lo que hacen que perduren con éxito a lo largo de los años. Cuéntanos un poquito más sobre esto y cuéntanos cuál dirías que es el sello cultural más distintivo de Arias. Los pilares de nuestra cultura son básicamente dos, que es el producto, lógicamente que es lo que vendemos, y las personas que son las que hacen el producto. Estas son las dos patas fundamentales que tenemos en la empresa y que yo creo que efectivamente han perdurado siempre, ¿no? Nosotros siempre tenemos que buscar la diferenciación. La diferenciación significa, lógicamente, hacer un producto diferente a nuestra competencia, pero claro, diferente y mejor, no diferente y peor, diferente y mejor. Entonces, la superioridad es algo que estamos permanentemente buscando. Y afortunadamente la encontramos. Y eso me toca a mí, bueno, nos toca a todos, pero me toca a mí, digamos, soy responsable de que esa cultura hay que transmitirla. Y soy el primero yo que no puedo tolerar que ocurra algo que se salga de ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros todos los lotes de productos que fabricamos en todos los días, antes de salir al mercado, pues hacemos análisis, analíticas, digamos, químicas y microbiológicas, etcétera, para efectivamente determinar que el producto está perfecto desde el punto de vista sanitario, lógicamente. Pero también tenemos catas organolépticas, de manera que todos los lotes son catados por jurados expertos que tenemos, entrenados, y si el producto no llega a la nota mínima que indicamos para pasar al mercado, no sale al mercado. O sea, cojo directamente y fuera. Lo tiramos, lo utilizamos para, bueno, pues comedores sociales o para otro tipo de, lógicamente, nos vas a desperdiciar.
Pero eso es así. Y a veces me llegan a mí estos casos y dices, bueno, es que mira, el que es el producto, pasó esto, está en vez de 4 tenemos 3,8, pero no sé qué. Y a mí me toca, con mi ejemplo, pues ser riguroso y decir, no, pues si no llevas al 4, fuera, nada. Bueno, te digo como, bueno, pues uno de los ejemplos en los cuales hacemos vivir esta cultura de producto que quizá es lo que más nos caracteriza, ¿no? Y además me parece fundamental que sea así, porque cuando tienes, no sé, si yo vendiera tornillos, me imagino que pues que hablarías a la gente de, no sé, de resistencia y de newtons por kilo, no sé, cosas técnicas que a lo mejor se pueden comprobar probablemente, pero que, bueno, pues que a lo mejor tiene que ser técnico. Pero cuando hablamos de cosas de comer, que la gente, todos los seres humanos tenemos un gusto y tenemos un criterio, todos sabemos cuando una cosa está rica o cuando no está rica, es que no puedes engañarles, no puedes engañarles. Poner en el mercado un producto que no esté rico, no esté suficientemente rico, es que te pillan. Lo probarán un día y dirán, pues ya está, no te vuelvo a comer más. Entonces, la obligación que tenemos en el mundo de la alimentación de hacerlo bien siempre es fundamental. Entonces, esta obsesión que tiene mi grupo a mí me parece que es la manera de poder seguir, ¿no? Pero para ello hay que cuidar a la gente. Es lo que decimos. La gente que sabe hacer ese queso, que sabe, afortunadamente creo, pues esto no, la IA todavía no sabe hacer quesos, por lo menos tan ricos como los nuestros. Esto es lo que hay que hacer. Entonces ahí es donde entra la otra parte de la cultura. Nosotros tenemos que ser capaces de que la gente esté a gusto. Nos obsesiona mucho el que tener, bueno, pues el top employer o medimos en Great Place to Work. ¿Por qué? Porque son herramientas que nos permiten ver que nuestras prácticas de recursos humanos son buenas y que la gente está contenta, porque si no está contenta es que no va a funcionar. Antes os ponía el ejemplo mío cuando me fui de la empresa. O sea, te puedes imaginar que pues se te cae el boli a la primera. Cuando una persona está cabreada no da de sí lo que puede, va a darte menos. Solo cuando estás motivado, solo cuando estás contento, es cuando vas a trabajar más y mejor. Y esa es la manera de hacer luego un buen producto. No tenemos ninguna duda. Y creo que eso es lo que nos define más que nada. Javier, ya nos has comentado algo, de hecho, en esta respuesta acerca de vuestros productos, productos que son muy tradicionales, la mantequilla, el queso, etcétera. Pero vivimos en un momento en que parece necesario siempre introducir innovación. A veces innovaciones funcionales, a veces innovaciones del propio producto. ¿Cómo acometéis este punto de innovación desde Mantequillas Arias? Bueno, esa es una pregunta muy, muy interesante y muy difícil de contestar, porque, como decíamos antes, la innovación tiene muchos aspectos y a veces hay innovación de ruptura, ¿no? Donde encuentras pues una nueva tecnología que te permite hacer un producto que nunca se había hecho. Eso ocurre, pero ocurre, claro, a lo mejor, no sé, cada 50 años, por decir algo. Burgo de Arias, en nuestro caso, el origen fue ese. Burgo de Arias, el equipo que lo inventó, las personas que lo inventaron, lo hicieron dándole una vuelta al tema, porque lo que hacían era, en vez de concentrar la cuajada, la materia, digamos, proteica y grasa, una vez cuajada la leche, lo que hacían era, concentro la leche primero, le quito el suero, le quito el agua, y eso lo solidifico con el cuajo. Y eso se hace en la tarrina que cualquiera de vosotros puede comprar. Entonces, claro, eso lo que hizo fue, es verdad que el producto no es exactamente igual, tiene digamos, la textura es un poquito diferente, pero le dio una ventaja higiénica brutal. Un queso fresco tradicional, pues te puede durar en casa como mucho 5 días, 10 si eres muy cuidadoso y está hecho muy bien. Entonces ese queso pues no te permitía llegar a una cobertura nacional, una distribución, no podías estar, pues vendías cerca y no podías tener una marca nacional, ni mucho menos. Claro, cuando tienes ya un producto que gracias a este proceso ultra higiénico te puede durar 40 días o 45 días, sin perder las propiedades, ya te permite tener una distribución nacional y ya puedes empezar a hacer publicidad porque vas a estar presente en todas las tiendas y además en el mural de servicio. Y además cuando te lo llevas a casa lo puedes tener también en la nevera pues 20, 30 días y perfecto. Claro, eso explotó aquella marca, aquella categoría, ¿no? Pero eso pasa muy pocas veces en la vida de una empresa. Lo más normal es que lo que hagamos sea innovaciones, digamos, más de evolución,
que básicamente se trata de mejorar el producto que tienes existente. Y ahora mismo nuestro enemigo, nuestra competición número uno es la marca propia, no. Y para muchos fabricantes en el mundo de gran consumo. Entonces, la marca propia te va copiando y tú tienes que seguir mejorando a futuro. En tu sector realmente está en un momento de mucha transición en lo que es la sostenibilidad, la trazabilidad, los ganaderos que acabas de mencionar. Se habla mucho de las dificultades de sucesión, ¿no? de padres y hijos, y la gente que se quiere dedicar al campo. Cuéntanos un poco cómo integra Arias la sostenibilidad en su estrategia y cómo conecta eso con los valores históricos de la compañía y esta capacidad de durar en el tiempo. Una empresa, por supuesto, son sus empleados, son sus productos y tienes, bueno, pues eso es lo que te define. Pero no puedes vivir ajeno a lo que te rodea. Somos una empresa que está en el mundo y cada vez hay que tener esto en cuenta. Os he dicho de otra forma, si no lo tienes en cuenta, pues morirás, ¿no? Por no te puedes adaptar. Entonces, nosotros lo vemos ahora mismo, nuestra, digamos, la sostenibilidad en un sentido amplio. Por un lado, la sostenibilidad desde el punto de vista de producto, porque lo que decimos, tenemos que mejorar constantemente los productos desde el punto de vista de que estén más ricos, pero también hay que mejorarlos desde el punto de vista de, vamos a decir, de impacto ambiental. Pues intentar reducir pues, el plástico, que sabemos que bueno, es algo que no está del todo resuelto en el mundo. Tenemos muy pocas recetas que tengan algún tipo de aditivo. Nuestros quesos normalmente no tienen ningún aditivo, vuelvo a es solo leche, cuajo y sal. Pero bueno, en algunos otros tipos de productos que son tal vez tienes para conseguir unas texturas, pues a veces tienes aditivos, siempre por supuesto perfectamente inocuos, pero nos gustaría no tener ninguno, ¿no? Entonces vamos mejorando y modificando los productos para conseguir esa sostenibilidad desde el punto de vista de recetas y de envases. Luego tenemos otra gran pata que es la que tú mencionas, Bill, que es toda la parte de la cadena de suministro. Es decir, nosotros sin leche no existiríamos, ¿no? Y evidentemente tenemos que cuidar a nuestros ganaderos, en general a todos los proveedores, pero los ganaderos de una forma especial porque son los que producen la materia prima fundamental, que es el 80% de nuestro input, ¿no? Y estos ganaderos efectivamente pues tienen una tarea muy complicada para tener un relevo generacional, ¿no? del que hablabas, porque es una tarea relativamente ingrata. Las vacas o las ovejas o las cabras hay que ordeñarlas 2 veces al día y aunque se ha mejorado mucho la tecnificación con robots, etcétera, pero también es inversión. Entonces hay todo un proceso de mejora y de modernización que tiene que ocurrir, pero que está llevando a muchos a dejarlo, ¿no? Y ahí tenemos un problema serio como sector, que es conseguir la leche que necesitaremos en el futuro, que además va a ser mucha, porque afortunadamente los productos lácteos, el consumo está aumentando a nivel español, a nivel mundial, pero no está aumentando la producción y eso es una cosa que tenemos que ayudarles a conseguir crecer. Luego tenemos otra pata que es la medioambiental, efectivamente. O sea, nosotros tenemos fábricas que consumen recursos, que hacen emisiones de CO2, consumimos agua. Bueno, pues tenemos también un programa muy, muy agresivo para tener el mínimo impacto posible, idealmente llegar a no tener impacto o que el impacto que tenemos lo compensemos con impacto positivo, y esa es una parte fundamental porque al final tenemos la responsabilidad de mantener nuestro planeta en las mejores condiciones y además por convicción, no solo porque nos lo pidan nuestros clientes, que también, sino por convicción propia, pero por lo que decíamos, aquí voy a meter la cuña de la familia. Esta empresa es una empresa tercera generación, empieza la tercera generación ahora y no tiene fin, quiere decir que piensan que esto podrá ser sexta, séptima o décima generación. Pero para que eso ocurra tiene que seguir habiendo un planeta, tenemos que ser capaces de tener fábricas que bajo ningún concepto se puedan cuestionar. Y la última pata es la que ya hemos hablado, ¿no? Que es la gente. O sea, la gente que tenemos es la que nos hace sostenibles. ¿Por qué? Porque tenemos que transmitir su know-how y tenemos que ser capaces de que las siguientes generaciones quieran seguir trabajando aquí. Entonces, estas patas de producto, ganaderos, personal, medio ambiente, son las 4 patas y a nosotros nos gusta además decir que somos una empresa cuya misión es, digamos, servir al bien común. Es decir, esta es una palabra un poco grandilocuente quizá, pero lo tenemos escrito en nuestra misión porque estamos aquí para que el mundo sea mejor con nosotros. O sea, si no existiera Arias, si no existiera Savencia, el mundo debería ser peor. Si no somos capaces de conseguir eso, no lo estamos haciendo bien.
Javier, con esto del mirar al futuro y al infinito, me la has dejado votando, que dicen ahora los chavales. Porque la pregunta que te quería hacer era, ¿qué va a pasar los próximos 5 o 10 años? ¿Dónde te imaginas a Arias? ¿Y qué papel va a jugar los 200 anteriores en estos próximos? Claro. Bueno, pues mira, en una empresa como la mía, en un grupo como el mío, los planes estratégicos se hacen a 9 años. O sea, para daros una idea de, por lo típico, pues sobre 3 y tal, ¿no? A ver, es verdad que a 9 años, si es difícil predecir el futuro, ya no diría de 3 años, de la semana que viene, pues evidentemente predecir el futuro es muy difícil. Pero sí hay cosas que sí que puedes tener claras de a dónde quieres ir, efectivamente, ¿no? Queremos ir a ser una empresa mucho más sostenible desde el punto de vista medioambiental, queremos ser una empresa que tenga productos completamente sin aditivos. A 3 horas la tenemos clarísimas, tardaremos más, tardaremos menos, pero vamos por ahí. Entonces, tenemos muy claro que nosotros tenemos que ser líderes, bueno, nosotros o cualquiera, que solo el que sea líder va a poder sobrevivir. Habrá, digamos, ese futuro, no quiero que suene distópico, pero que eso, solo la marca propia y una marca líder, o dos como mucho, y ahí tienes que estar. Entonces, esa para nosotros es la visión que vemos, y de ahí, más aún, lo que os decía, ¿cómo puedes ser líder? Solo hay una manera, siendo mejor. Pero además eso cuadra muy bien, porque claro, las inversiones que tienes que hacer a veces, pues a lo mejor no se pagan en 2 años, ni en 3, ni en 4. La ventaja de estar en un grupo que tiene esta perspectiva tan a largo plazo te permite plantearte inversiones y te permite tener esos proyectos a muy largo plazo, a decir, venga, a 3 años, a 6, a 9. Esas yo creo es una enorme potencia de la empresa familiar, que no tienen otras empresas, sobre todo las que están cotizadas en bolsa, digamos, típica, ¿no? Que es un poco la tiranía del quarter, ¿no? Aquí no. Yo creo que esa es la gran... Entonces, ¿dónde me veo yo? ¿Dónde nos veo Arias dentro de 5 o 10 años? Pues mejor aún que ahora, porque en donde estemos compitiendo, que también tenemos bastante claro qué segmentos son los que realmente tenemos la capacidad de competir, porque tenemos esa ventaja competitiva, como número uno en cada uno de esos segmentos, nítido. Pero lo tenemos, bueno, luego la vida te puede llevar a que no lo consigas, pero tenemos la capacidad, tenemos los productos, tenemos la gente y sobre todo tenemos un accionista que cree en ello, ¿no? Y eso es lo que me da a mí más tranquilidad, que yo le puedo plantear un proyecto a 10 años a mi accionista y sé que no me va a decir, oye, pero estás loco, ¿de qué me hablas? ¿No? Dice, no, lo que quiero precisamente es eso, ¿no? Y esa es una gran, vamos, no sé, yo ahora mismo, como te decía, el hecho de ser una empresa familiar que a veces se ve como un poco, bueno, menos profesional, yo creo que eso ya cada vez menos, porque las empresas familiares ya son profesionales, la mayoría, sobre todo si son de segunda generación o tercera, porque sus hijos ya los han ido, ya se han formado, y tienen la capacidad, y si no ellos no lo han podido estudiar, han contratado a profesionales para que manejen la empresa, y tienen esta gran ventaja de la visión a largo plazo, que es en el fondo lo que hace la riqueza, ¿no? Yo creo que les pasa un poco a los países, ¿no? Los países que piensan en el corto plazo no les suele ir muy bien. Los países que piensan en el largo plazo invierten en educación, invierten en infraestructuras, invierten en ese futuro, pues al final acaban siendo más ricos. ¿Por qué? Porque has sembrado, ¿no? Para recoger. El que gasta en gasto, digamos, corriente o el que invierte, ¿no? En términos macroeconómicos, pues el que invierte suele irle bien las cosas y el que solo gasta en gasto corriente, pues malvive, ¿no? Pues en las empresas yo creo que pasa algo parecido, ¿no? La empresa familiar yo creo que es una empresa de inversión, que invierte en personas, en productos, por supuesto en maquinaria o en instalaciones industriales y en sostenibilidad, ¿no? Y eso es lo que va a hacer que tengan éxito, ¿no? Javier, es un placer aprender contigo a través de estas conversaciones que hacemos Luis y yo en el podcast Legado y Liderazgo. Yo hoy me quedo con un aprendizaje que tiene que ver con tu manera de responder a la presión del legado, ¿no? Que es esta idea de la calidad de las personas es lo que nos va a dar la calidad de productos y eso es lo que nos asegura la calidad de los resultados a lo largo de los años. Yo me quedo con eso. Ha sido un placer estar contigo, con Javier Roza, director general de Mantequerías Arias, y espero verte de nuevo pronto en persona.
Pues muchísimas gracias, Bill. Y además seguro que, porque tenemos muchos sitios donde coincidimos, así que seguro que no tardaremos en vernos. Pues, gracias. Y gracias también a ti, Luis, por tus preguntas.